Te apuesto que alguna vez has escuchado sobre minería, criptomonedas y por así decirlo, rigs de minería. Pero ¿qué realmente hacen esos rigs o ASICs de minería? Aquí te voy a enseñar qué son cada una de sus diferencias, sus arquitecturas, para qué sirven, su funcionamiento y unas cositas más. Antes de todo, debes saber cómo luce un rig de minería y cómo está compuesto. Un rig de minería está compuesto por muchas tarjetas gráficas, como lo estás viendo en pantalla, y un procesador medianamente bueno, o puede ser pequeño, porque estos sistemas que usan esas computadoras normalmente, porque por lo general esos sistemas que usan esas computadoras están basados en un sistema o en una distribución de GNU Linux distribuida solamente para minería, que por lo general no exigen mucho hardware de CPU, solamente el GPU, y es para minar, porque estas monedas lo exigen. ¿Por qué digo eso el procesador? Porque el procesador solamente está para monitorear y como que hacer transacciones pequeñas, no transacciones que hacen lo que son las GPUs. Las GPUs me refiero a las tarjetas gráficas. Es que está diferente, totalmente diferente distribuido el trabajo. El trabajo está, el del CPU, que es el procesador, está para manejar el sistema. El GPU para minar y descifrar los códigos, que más o menos se trata esto del rig de minería y los, por así decirlo, el criptominado. En pocas palabras, un rig de minería está compuesto por un procesador medianamente pequeño que mueve el sistema para monitorear lo que es el sistema y gran parte del músculo que son las GPUs. ¿Qué hacen las GPUs? Bueno, las GPUs hacen las cargas más grandes de todo lo que es el rig de minería, las hacen las GPUs. ¿Qué hacen las GPUs? Bueno, pueden, por así decirlo, cifrar lo que son las transacciones que se pueden hacer, como por ejemplo, tú vendes un Bitcoin, y el Bitcoin, al vender ese Bitcoin, se te da una ganancia por cifrarlo, o simplemente pasar de un bloque a otro, o simplemente romper ese bloque, porque al hacer una transacción, ese Bitcoin o esa transacción se encripta a una manera tal que ni el mismo sistema lo hace. Entonces, en miles de computadoras intenta descifrarlo. Eso es lo que hace un rig de minería, o en teoría, o gran parte de esas transacciones o esos movimientos se basan en esto. Algo que cabe sacar es que la ganancia que podrías tener va a depender de cómo mines, como por ejemplo, qué tanto inviertas en el rig de minería, y otro, cómo puedas vender. Por ejemplo, si ganas o minas un Bitcoin que vale $100,000 un día y otro día lo vendes en 150, eso va a depender de tus ganancias. Si vendes el mismo día que minas, por ejemplo, tus ganancias sí van a ser quizá buenas, pero van a ser mejores cuando tú lo vendas cuando el Bitcoin esté más caro o en su punto más alto desde el punto que tú comenzaste a minar o tuviste el resultado. Ya sabiendo lo que es un rig de minería y cómo funciona, vamos a hablar sobre los ASICs de minería. En teoría, eso es lo que está viendo, y podría decir que el funcionamiento es el mismo, pero que los rigs de minería, por así decirlo, son un poco más caros, son dedicadamente a eso. No puedes funcionar más nada aparte de eso, porque los componentes de un rig de minería lo podemos usar para lo que son gaming o muchas cosas de ofimática, pero un ASIC de minería es dedicadamente a mining o minería de criptomonedas. Pero se preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? Bueno, el precio de presupuesto. Las rigs de minería tú los puedes ir agrandando dependiendo tus gustos y lo que quieras minar, y también tu presupuesto. Por otro lado, un ASIC de minería tienes que comprarlo directamente para eso, no puedes mejorarlo. Y otra cosa es que los ASICs de minería vienen predispuesto para eso, para minar un algoritmo como tal. Si por ejemplo un algoritmo lo actualizan, o simplemente el algoritmo que tiene predeterminado el ASIC de minería no va conforme con, por ejemplo, con Ethereum, Bitcoin o cualquier otro sistema, ese se queda, por así decirlo, obsoleto, o debes reducirlo, por así decirlo. ¿A qué me refiero con reducirlo? Bueno, que tu ámbito o tu rango de minería va a ser bastante reducido. ¿Por qué? Porque al venir con un algoritmo para minar y ese algoritmo ya no se adecua al hardware, ya tienes que cambiar el dispositivo, algo que literalmente casi no pasa en lo que son los rigs de minería, porque las tarjetas gráficas sí la están vetando, por así decirlo. Los fabricantes las están eliminando o vienen reducidas para que al minar su desarrollo, su desempeño caiga, pero no es así. Hay esos softwares que lo van cambiando.
En pocas palabras, un rig de minería es mucho mejor en temas de actualizaciones y, por así decirlo, minería en general. Pero en torno a resultados, un ASIC de minería puede ser mejor. ¿Por qué? Porque son precios más altos. Pero un rig de minería puede ser actualizado a más o menos los costos o la moneda que tú quieras minar dependiendo de tu bolsillo. Si llegas a esa parte del video, gracias por el video, suscríbanse, like, compartan. Hay más videos sobre esto en la plataforma como criptomonedas, Bitcoin, blockchain, algo totalmente relacionados a las criptomonedas y a la minería.